El campo magnético producido por un solenoide, que podemos llamar electroimán también, la deducción de la fórmula que me permite cuantificar el valor del campo que produce, se deduce a través de la ley de Ampère, o utilizando la ley de Ampère, que nosotros no vimos y que tampoco vamos a ver la deducción. Otros años yo lo daba, ahora no es necesario, digamos, no lo considero necesario. Lo que sí vamos a trabajar es con la fórmula final a la que llega. Y lo que van a tener que tener en cuenta en eso es que la intensidad del campo magnético que produce el solenoide depende directamente de la permeabilidad magnética del medio, del número de vueltas por unidad de longitud del solenoide y de la intensidad de corriente. Otra cosa importante en esta filmina es esta imagen relacionada con esta gráfica. Si nosotros medimos el campo magnético justo a la mitad considerado a lo largo del solenoide, yo voy a ver en la gráfica que en ese punto cero el campo magnético es máximo. Y a medida que yo mido el valor del campo alejándome hacia los extremos del solenoide, ese campo magnético tiene una pequeña variación o una pequeña disminución en intensidad si lo comparamos con lo que le pasaba a una bobina común que no tuviera las características de solenoide, en que hay una caída abrupta del valor del campo. Lo que sí tiene una limitación el solenoide es que este campo máximo se mantiene siempre y cuando el largo del solenoide no supere las cuatro veces el valor del radio. A sería el radio del solenoide, entonces no tenemos que superar una longitud de 4 veces ese valor o 2 veces el diámetro. También acá muestra que es 2A. También otra cosa importante es que tenemos una fórmula diferenciada para solenoide y para bobina. ¿Ven? Para el estudio del campo o el valor del campo magnético en el interior de una bobina. Así que van a tener que estar atentos en los tipos de problemas que se presenten para aplicar una u otra fórmula. Acá también, otra cosa que me pareció importante, es la comparación del campo magnético de un solenoide, lo similar que es con el campo magnético que produce un imán recto. ¿Está? Entonces, si ustedes se fijan, el campo como es, en los polos es más intenso y más débil a las afuera, que esa es una de las características del solenoide, generar un campo uniforme en el interior y un campo más débil en el exterior. Y en las zonas extremas también un campo bastante intenso. Nunca es igual que el del interior, pero es bastante intenso y bien concentrado. Otra cosa en esta imagen es que a un solenoide se le ha agregado una barra de hierro. Esa barra de hierro, que vamos a ver más adelante, es un material ferromagnético que es capaz de concentrar estas líneas de campo y aumentar la permeabilidad magnética y por lo tanto el valor del campo magnético que yo puedo producir utilizando un solenoide. Ahora ustedes tendrían que ver el video que dice electroimán y ahí van a ver o van a observar la comprobación experimental de las variables que influyen para la intensidad del campo magnético en este tipo de arreglos, es decir, en un bobinado. Y también van a pensar, o la idea sería pensar en las aplicaciones prácticas que tiene un solenoide de actuar como un imán que no es permanente, es decir, yo lo puedo variar a voluntad, lo mismo que su campo magnético según yo varíe la intensidad de corriente. A lo mejor en un comercio yo consigo un solenoide y estas características geométricas no las voy a poder cambiar, pero a lo mejor variando la intensidad de corriente yo logro un mayor campo magnético. Sí hay que tener en cuenta que esos solenoides tienen una intensidad máxima de corriente y un voltaje máximo para trabajar correctamente. Acá en las filminas están dos de los problemas que ustedes tienen en la guía. Yo se los voy a explicar ahora en forma oral.
pero la idea sería que, bueno, si no lo entienden, lo vemos y les paso un video o Mariquita les saca las dudas a lo mejor en un encuentro. Y dice así el primero: considera un solenoide, entonces eso sería una cosa a tener en cuenta, estaremos trabajando con esta fórmula, que en comparación con su radio es muy largo. Entre las siguientes opciones, la manera más efectiva de incrementar el campo magnético en el interior del solenoide es duplicar su longitud manteniendo constante el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, si esto se mantiene constante, pero yo aumento L, ¿qué va a pasar con el campo magnético? Se va a ver debilitado. Después la B dice reducir su radio a la mitad manteniendo constante el número de vueltas por unidad de longitud. Como vemos, el radio no tiene influencia en la intensidad del campo magnético, así que tampoco esta opción sería la correcta. Y después dice recubrir el solenoide con otra capa de vueltas de alambre, alambre conductor, es decir, yo estoy incrementando N y ahí sí voy a lograr una mayor intensidad del campo magnético. Con respecto al siguiente problema, el 35, dice ¿qué corriente se requiere en los bobinados de un solenoide? Entonces me está preguntando cuánto vale I, que tiene 1000 vueltas, me da N, distribuidas uniformemente en toda una longitud de 0,4 metros, me da L. Para producir en el centro del solenoide un campo magnético igual a 1 por 10 a la menos 4 Tesla. Es decir, me está dando el valor de B. Como ustedes ven, tengo todos los datos menos el valor de I y el valor de la permeabilidad magnética, que la vamos a considerar que es la del vacío. Para este problema, si no me lo da, se considera que es ese el valor. Y tendría que despejar el valor de I y con eso ya estaría resolviendo la incógnita. Una cosa que quiero que visualicen es que este problema es un problema de aplicación de fórmula, que lo único que tienen que hacer es despejar la fórmula para obtener el resultado. Entonces lo que tienen que tener bien claro es que sea un solenoide o una bobina, y después sacar bien los datos, y siempre va a faltar una de las variables. No va a haber dos incógnitas con una ecuación porque no lo van a poder resolver. Están las respuestas ahí. Y pasando a otro tema, algunas preguntas disparadoras que son: si los electrones en un átomo se están moviendo, tendrían que estar generando campos magnéticos. Ahí dice, ¿generan campos magnéticos? Sí, son cargas en movimiento. Deberían estarlo formando. ¿Por qué no observamos propiedades magnéticas en todos los materiales? Entonces, digamos, lo lógico sería que si las cargas se están moviendo y generan campos magnéticos, todos los materiales tendrían que ser magnéticos por naturaleza. Y no es así. Nosotros, materiales magnéticos, conocemos los imanes estos que tenemos en la heladera, por ejemplo. Bien, vamos a ver la explicación. Entonces, en general, el momento magnético total de un átomo va a ser la sumatoria de los momentos magnéticos individuales de los electrones o de las cargas que tienen movimiento. También teniendo en cuenta el valor del spin, del campo magnético que genera el electrón al girar. Pero, ¿qué pasa? En ese momento magnético total, muy pocas sustancias mantienen, sin anularse campos magnéticos individuales, un campo magnético neto distinto de cero. Esa sería como la explicación de por qué no todos los materiales son o presentan propiedades magnéticas. Acá otra filmina que dice, bueno, vuelve a decir lo mismo que acabo de explicar. Dicen los átomos, los electrones en su movimiento alrededor del núcleo y en su giro sobre sí mismo constituyen pequeñas espiras de corrientes que generan un campo magnético comportándose como pequeños imanes, pero no todas las sustancias se comportan del mismo modo en presencia, comportándose como pequeños imanes. Lo que acá faltaría decir es esto, que no siempre vamos a observar propiedades magnéticas porque esos campos magnéticos se van anulando entre sí. Después aclara acá, no todas las sustancias se comportan del mismo modo en presencia de un campo magnético. Esto se comprueba introduciéndolo por uno de los extremos de un electroimán y midiendo la fuerza que ejerce el campo magnético sobre ellas. Entonces pondríamos acá la sustancia que queremos averiguar cómo se comporta en un campo magnético, y este sería el electroimán, y medimos acá la fuerza
que aparece, la fuerza magnética que aparece sobre la sustancia. Y entonces, según este comportamiento, a las sustancias nosotros las clasificamos en diamagnéticas, paramagnéticas y ferromagnéticas, dependiendo de la fuerza magnética que aparezca sobre esa sustancia. Entonces las sustancias, bueno, se clasifican en lo que acabo de decir y acá aclara qué significa cada cosa. Las ferromagnéticas dice que las interacciones entre los átomos hacen que los momentos magnéticos, cuando se es sometido a un campo magnético, se alineen y ocasionan una fuerte magnetización ante la presencia de un débil campo magnético externo. Es decir, se van a magnetizar fuertemente aunque el campo magnético externo sea débil. Después las paramagnéticas también van a alinearse y van a producir un momento magnético débil y con el mismo sentido del campo magnético aplicado, pero va a pasar que cuando se deje de aplicar el campo magnético esas propiedades van a desaparecer. Y en las diamagnéticas el momento magnético es débil y a la vez es opuesto al valor del campo magnético externo. Entonces son repelidas por los imanes. En estos dos casos son atraídas, este fuertemente y este débilmente. Y después desaparece el fenómeno una vez cesado el campo. La explicación sería que las sustancias ferromagnéticas, estas serían en ausencia, esto es cómo estaría la estructura de la sustancia o del material antes de someterlo al campo magnético. Esas porciones se llaman dominios y las flechitas serían los campos magnéticos netos de cada una de esas zonas, que al someterlas a un campo magnético se alinean y después la sustancia, una vez que cesa el campo, se transforma en un imán permanente porque se han sumado estos momentos magnéticos individuales de los dominios. Bien, y bueno, y acá la filmina les muestra o les da el nombre de algunas de las sustancias que se comportan como ferromagnéticas. Otro dato importante de la filmina es que en la sustancia ferromagnética, si hay un campo magnético exterior, ese campo se intensifica dentro de este cuerpo, es como que lo concentra en su interior. En el caso de las paramagnéticas pasa lo mismo, pero la agitación térmica que existe en toda la sustancia cuando la temperatura es distinta a 0 grado Kelvin, le gana a la alineación al ordenamiento que adquiere la sustancia ante un campo magnético externo, y entonces cuando cesa el campo magnético externo, se desalinean de nuevo los dominios. Pero mientras dure el campo, fíjense que hay una concentración de las líneas de campo, pero es inferior al caso de las ferromagnéticas. También les da algunos ejemplos de sustancias. Y otra cosa que les quería comentar de acá, que me olvidé, es que si nosotros calentamos un imán permanente, que se le llama, por agitación térmica, a una determinada temperatura, yo puedo lograr nuevamente el dominio y que pierda las propiedades magnéticas. Otra cosa que habíamos hablado en la clase era que esto seguramente ustedes lo hicieron a lo mejor en la primaria. Si les hicieron construir una brújula, ¿qué hicieron? Hicieron que pusieran una aguja en contacto con un imán. Esta es la aguja inicialmente, la ponen en contacto con el imán y al pasar el tiempo la aguja se convierte en un imán. Y vamos a las diamagnéticas, que cuando las sometemos a un campo magnético, tenemos dentro o en su interior un campo magnético débil y opuesto, es decir, resta al campo magnético exterior. Entonces, por eso lo vemos que es menor el valor del campo magnético en su interior con respecto al exterior. Bueno, acá nuevamente está la explicación del funcionamiento de un imán permanente, en el que se representan los electrones como pequeñas espiras que cuando están ordenados los dominios se suman, y acá está representado como si fuera un electroimán, ¿se dan cuenta? En que hay una corriente neta circulando y por lo tanto, como vimos el electroimán, digo, y por lo tanto un imán permanente con extremos y con polos, que le llamamos. Esta filmina un poco habla del campo magnético terrestre.
Yo la traigo a esta filmina porque seguramente en geomorfología ustedes ya lo vieron, pero sería una de las teorías por qué existe el campo magnético terrestre, y una de las teorías dice que como en el interior de la Tierra están fluidas por las altas presiones y las altas temperaturas, por las altas presiones y las altas temperaturas en el interior de la Tierra, la masa interna o el núcleo se considera que está en estado líquido, y con la rotación de la Tierra tendríamos cargas netas en movimiento. Es más, el campo magnético depende de la rotación del cuerpo celeste, también otra cosa interesante es que cada cierto periodo de tiempo los polos magnéticos cambian. Es decir, el polo norte pasa a ser a polo sur y viceversa. Por ejemplo, en el Sol eso ocurre cada 22 años. Y en geomorfología seguramente vieron cómo es que un geólogo se da cuenta de ello, y es porque en las rocas sedimentarias, es decir, las que se van produciendo capa a capa por superposición de capas, se observan en los materiales distintas orientaciones, y eso estaría indicando que cada cierto periodo de tiempo el campo magnético ha cambiado. Y las preguntas para terminar: ¿cuáles son las fuentes de campo magnético? Que ya las vimos. Toda carga en movimiento produce un campo magnético. Los imanes permanentes, el planeta Tierra, una corriente eléctrica, una espira que tenga corriente eléctrica, un bobinado que tenga corriente eléctrica, va a producir campos magnéticos. Pero originariamente son cargas en movimiento. ¿En qué caso es más intenso un campo magnético generado por una corriente? Bien, va a ser más intenso si yo aumento la intensidad de corriente, esa sería la primera variable, y después va a depender de la forma que tenga digamos, el circuito por el que circula la corriente. Si yo tengo un cable recto, si yo tengo una espira, si yo tengo un bobinado, eso va a ir dándole variantes para lograr una mayor intensidad de campo magnético. ¿Por qué es importante el tema solenoide? Bueno, porque los solenoides generan campos magnéticos no permanentes, que son uniformes y que actúan como si fueran un verdadero imán. ¿Se puede crear un imán permanente? Sí, si nosotros partimos de una sustancia ferromagnética y la sometemos a un campo magnético, sus dominios se van a alinear, y luego de cesar el campo magnético me va a quedar imantada y ella misma va a estar generando campos magnéticos. ¿Qué ventajas y beneficios tiene un electroimán? Bueno, que yo puedo generar un campo magnético con la intensidad que yo desee, que depende, digamos, que lo puedo manipular, que no es permanente, también es otra de los beneficios, y bueno, y que lo puedo de alguna forma manejar, intensificar con cierta manipulación de variables, con respecto a un imán permanente que no es variable y que siempre va a estar generando el campo magnético.